Hola. En su tour a través de Francia, Flora Tristán promueve los beneficios de la Unión Obrera, un proyecto utópico que entra en pugna con lo religioso. Estos enfrentamientos producen en la obra extensos debates y picos conflictivos en la trama. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando habla Flora con el padre Fortín, Flora le explica que cree en Jesús, pero no en la Iglesia, porque en su criterio la religión católica coarta la libertad, sofoca la vida intelectual, el libre albedrío, las iniciativas científicas. Además, para ella el catolicismo atiza los prejuicios que han hecho de la mujer poco menos que una esclava. Le dice Flora: usted es uno de esos curas que volvería a llenar las plazas de hogueras para quemar a todos los seres libres e inteligentes del mundo, padre. En el capítulo 3, el siguiente sobre Flora, además de criticar a las vírgenes y a los santos pintarrajeados, para ella, tiene un nuevo enfrentamiento, esta vez con el obispo de Dijon, que se digna atenderla después de que insistiera 3 veces. ¿Acaso se podía hacer una obra grande, moral, útil para el espíritu al margen del catolicismo? Si se formaba la Unión Obrera, Flora estaba segura que el obispo la combatiría. En el capítulo 5 se refuerza nuevamente la oposición entre el desarrollo y modernidad versus atraso y religión. Lyon, ciudad clerical, que apestaba a incienso y sacristía. Las asnerías oscurantistas que derramaban sobre ellas unos curas predicadores de la resignación y la servidumbre al poderoso. Dice la obra: lo más triste era comprobar que los pobres eran la inmensa mayoría de fieles, la Edad Media en el corazón de una de las ciudades más industrializadas y modernas del mundo. Flora divisó por las rejas a las hermanas de la caridad que tenían escuelas para pobres, cuando no, hábitos y guardias brazo a brazo para tener atrapados a los pobres. En este capítulo también Flora consigue hablar con unos curas rebeldes, entre comillas, a quienes sugiere rebelarse contra su institución religiosa y les dice: su palabra llegó incluso al corazón del enemigo, la Iglesia. Y el capítulo impar siguiente, el número 8, Vargas Llosa opone de nuevo a Flora y la Iglesia Católica. En los 4 talleres de tejedores se quedó sorprendida al saber que al principio y el final de la jornada obreras y obreros rezaban. Cuando les explicó que no era católica porque a su juicio la Iglesia era una institución opresora de la libertad humana, la miraron con tanto espanto que temió que la insultaran. Salió convencida que perdía el tiempo. En ese mismo capítulo también aparecen importantes personajes, como es el eunuco divino Ismaelillo, de cuando Flora residía en la casa de Mariano de Goyoneche antes de partir a Perú. Para Flora ambos eran los seres más católicos que había conocido y sus conductas le causaban risa, eran como una especie de caricatura. Ismaelillo, según Flora, además escondía en su piedad católica un deseo sexual por ella, lo cual lo dejaba siempre en ridículo. Los enfrentamientos con las instituciones religiosas y sus devotos continúan. Por ejemplo, en el capítulo 9, cuando las mujeres de la iglesia expulsan a Flora del templo llamándola judía por estar comiendo dentro del mismo, y en el capítulo 11 se narra cómo las monjas sacan provecho de todo para conseguir dinero, hasta vendiendo hábitos a los moribundos en un Perú supersticioso y medieval. El capítulo 13 se describe a los conventos y monasterios peruanos con sus lujos excesivos, en los cuales las monjas podían alojarse con 4 esclavas y 4 sirvientas. Y así va la obra, ¿no? Los siguientes capítulos impares, los dedicados a Flora, a Vargas Llosa, ve cómo incluso, ¿no?, en el sentido también de los jesuitas, de los anglicanos, con sus centros de atención a los pobres, incluso menciona al líder irlandés católico Danny O'Connell, reciben tímidos elogios, muy pocos, se libran también mínimamente de los ataques. Él sigue el tono antirreligioso. La historia de Flora pone claramente de manifiesto la oposición del personaje a lo clerical, ¿no?, y a lo propiamente
religioso y el eunuco divino le sirve a Vargas Llosa para ilustrar un arquetipo lleno de amargura y sufrimiento, un personaje útil para la obra, porque al escritor le sirve para ridiculizar a la Iglesia, le es útil. Lo que Mario Vargas Llosa critica es el antiguo régimen de jerarquías fijas y estables en sociedades que giran en torno a villas sagradas, parroquias, iglesias, con pobladores incapaces de distinguir siquiera entre la tradición cristiana, obviamente ortodoxa, y los rituales paganos, creyendo que la iglesia es un elemento indispensable para la unificación civil. Esto lo critica tremendamente Vargas Llosa en esta obra El paraíso a la vuelta de la esquina, donde el fomento a carnavales, fiestas patronales y peregrinaciones pertenecen más al control político que a una manifestación de la fe. Flora Tristán se presenta a sí misma como la mujer mesías, capaz de crear un nuevo imaginario social encarnado en su unión obrera, inspirada por ideas socialistas, porque en su proyecto no caben curas, monjas y religiosos. Para ella representan un régimen antiguo. Para ella son opresores que hay que eliminar. El ataque a la religión es de otro estilo en la historia de Paul Gauguin. En el primer capítulo par, el 2, se lee: por lo menos en eso el empeño de los misioneros y pastores para los maoríes adoptaran el modelo de la estricta familia cristiana era bastante inútil. En el capítulo 4, al hablar sobre los Taata Baine, los hombres-mujeres, andróginos o hermafroditas, aquel tercer sexo intermediario que a diferencia de los prejuicios europeos, los maoríes a ocultas de misioneros y pastores aceptaban todavía entre ellos con la naturalidad de las grandes civilizaciones paganas. Siguiendo esta misma idea, en el capítulo 6, se critica primero a la exesposa de Gauguin por ser puritana y religiosa, alejada de las pasiones de la vida. Gauguin lamenta que algunos de sus mejores amigos artistas, al acercarse a la religión, se alejaban de él y hasta lo consideraban ahora una especie de enemigo. Un párroco francés le reprende por su conducta alocada junto a la javanesa, algo a lo que, por supuesto, Gauguin no presta ninguna atención. En el capítulo 8 se describe algo que se repite en los capítulos siguientes, que es el hecho que las niñas de los colegios religiosos católicos y protestantes se acercaban a su casa por curiosidad o en búsqueda de placer. Chiquillas traviesas, dice la obra, de la vecindad, luego de las clases de catecismo en las iglesias protestante y católica de Panahuía, iban a verlo pintar, iban a verlo esculpir, y él conseguía arrastrar a estas niñas a su alcoba para gozar de ellas. Y aquí vemos cómo eso le trajo muchísimos conflictos con el cura católico, el padre Damián, luego con el pastor, con el reverendo Riquelme, pero para Gauguin, si no hacía el amor, la inspiración se le escabullía. Así de simple, señores. La disputa de Gauguin con el sacerdote y el pastor por su conducta promiscua, según ellos, e inmoral, continúa en el capítulo 10 y el capítulo 12, donde se explicita en la crítica a los religiosos. Dice la obra: los misioneros embutieron sobre sus cuerpos cobrizos esas túnicas que parecían hábitos. ¡Qué crimen! Los misioneros les habían arrebatado la memoria, convertido en amnésicos. Este enfrentamiento lleva a Paul Gauguin incluso a enterrar a su propia hija sin servicios religiosos. Gauguin continúa despotricando contra los misioneros y curas por matar la fuerza primitiva de los nativos y al mismo tiempo, en señal de protesta y rebeldía, prosigue atrayendo a las adolescentes de los colegios religiosos a la llamada Casa del Placer. Para analizar la historia de Paul Gauguin, miremos a los artistas de inicios del siglo XX que defienden la libertad de creación y la liberación de los placeres por medio de su arte. Intentan construir un imaginario social auténtico, sin máscaras, que defienda la expresión de la individualidad, la expresión de la subjetividad, en donde el hedonismo y el gusto juegan un papel primordial. Para Paul Gauguin el placer
principalmente sexual. Es una puerta de libertad frente a una moral puritana y ascética defendida por la religión y el orden moral que limita sentimientos y pasiones. La mayoría de las veces Flora Tristán y Paul Gauguin discuten con los religiosos por razones quizá que parecen completamente opuestas. Por ejemplo, mientras Flora está en contra de los ritos y peregrinaciones católicas en Perú y Francia, las cuales califica de ridículas y opresoras, Paul las desea, claro, en otro sentido. Las busca y las considera liberadoras, criticando a cualquier tendencia por combatirlas, ya sea de los misioneros o de la cultura europea. En el caso de la historia de Flora, los sacerdotes, monjas y obispos franceses parecen fomentar la vida religiosa plagada de rituales que apuntan a una realidad sobrenatural. Pero en el caso de la historia de Paul Gauguin, los misioneros parecieran promover una eliminación de los rituales y símbolos en conexión con lo sobrenatural. En la historia de Flora se puede leer. Venían después envueltos en incienso y saumerio los penitentes arrastrando cadenas, cargando cruces, flagelándose, seguidos por una masa anónima de indios que rezaban en quechua y lloraban a gritos. Los cargadores se entonaban con tragos de aguardiente. Este pueblo supersticioso produce los peores soldados, dice Flora. En cambio, en la historia de Paul Gauguin, la crítica toma una posición contraria. Pueblo primitivo en comunión con la naturaleza y con sus dioses. Lo había buscado en la Bretaña tradicionalista y católica, orgullosa de su fe y costumbres, pero ya la habían mancillado los turistas pintores y el modernismo occidental. Tampoco lo encontró en Panamá, ni en Martinica, ni aquí, en Tahití. En este sentido, en la historia de Flora Tristán, los religiosos son los enemigos porque promulgan ritos, peregrinaciones y aspiraciones de trascendencia que solo distraen al pueblo que debería buscar la igualdad en el presente. En cambio, en la historia de Paul Gauguin, los religiosos son los adversarios, ya que intentan eliminar los ritos y las costumbres de los pueblos que apuntan a lo trascendente e imponen una igualdad que limita el potencial individual. Lo mismo sucede con los placeres terrenales, específicamente el sexo. En Gauguin, lo vemos en la novela, es la puerta a la liberación que los religiosos quieren tapar o tapiar, mientras que en el caso de Flora es una fuente de esclavitud. La oposición de lo sexual también se puede extender a otras manifestaciones de placeres corporales y libertades en los deseos. Por ejemplo, el alcohol, que le causaba gran rechazo a Flora. Pero en Gauguin este placer tiene un sentido opuesto, para él es un placer y es la causa también de una de las mayores discordias con los religiosos. Siguiendo esta conexión entre libertad y sexualidad, se escribe la obra. Habías dado un nuevo paso hacia la libertad, de la vida del bohemio y el artista a la del primitivo, el pagano y el salvaje. Un gran progreso. Ahora el sexo no era una forma refinada de decadencia espiritual como para tantos artistas europeos, sino fuente de energía y salud, una manera de renovarte para crear mejor, para vivir mejor. Si a usted le interesa la cartografía de los pensadores liberales que llevaron a Mario Vargas Llosa a construir su pensamiento, le recomiendo su ensayo El llamado de la tribu. Una autobiografía intelectual del Premio Nobel de Literatura que no tiene como protagonista las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos 50 años. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.